Sin embargo, hay centros que no se manejan de la forma correcta y hay personas que salen a trabajar y vuelven y no los revisan, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que en uno de los lugares donde estaba había en el dormitorio y tú pagabas pues, para dormirte y ya estoy aquí, pues aquí me drogo. Así que yo recuerdo que yo me drogaba dentro del centro de rehabilitación, empiezo a en el grupo de AA y le agarré el rollo y dije yo, mientras yo venga al grupo, mi mamá piensa que estoy en tratamiento y todo va a estar bien. Y en el grupo, mientras diga que estoy batallando, me van a seguir abriendo las puertas. Así que dije yo, en el camino de la casa al grupo, llego al grupo y digo que no puedo, que estoy batallando, empiezo a ser honesto con ellos. Y es cuando ellos me dan tolerancia y en la casa como que está en el tratamiento, pero yo estaba viendo cómo lo acomodaba para seguirme y seguir consumiendo. Me empezaron a ver delgado, empezaron a ver que no dormía, empezaron a ver que el cristal es un descalcificador, empieza a deteriorar tu cuerpo, empezaban a salirme ampollas en la boca, me empezaron a aflojar los dientes, empecé a dejar de comer, empecé a mancharme la cara. Por lo general tenía el típico un granito aquí, un granito acá de la adolescencia, pero en ese tiempo la cara se me empezó a manchar, los ojos hundidos, muchas ojeras, y empezaron a darse cuenta que algo estaba ocurriendo, más porque empezaron a ver que las personas con las que me juntaba eran los típicos problemáticos de la colonia, porque cambié de círculo. Dejé la pelota, dejé de jugar fútbol con los de siempre y mi mamá vio que dejé de frecuentar esas amistades, que empecé a juntarme con otras que se veían mal. En ese momento algo se quebró dentro de mí. Yo lloré como 4 horas pidiendo perdón, porque logré entender algo llamado gracia y logré entender el amor de Jesús para mí, algo que nunca había experimentado, algo que nunca había visto, algo que nunca se me había presentado. Y lloré como 4 horas pidiéndole perdón a Jesús y a Dios por la vida que había llevado, por todo lo que había hecho. Y durante esas 4 horas, por primera vez en mi vida, sentí que el vacío dentro de mí se había llenado. El vacío que empecé a sentir a los 10 años, en ese momento se llenó. Por primera vez se llenó. ¿Qué onda, plebes? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos a Gustavo Buelna, una persona que nos va a contar sobre su vida y también todo el trabajo que él realiza con personas con adicciones. Así que le damos la bienvenida a Gustavo. Gustavo, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por extenderme la invitación y darme la oportunidad de estar acá presente. No, gracias a ti por venir. Y tú no, gracias a ti por venir. Sí, ándale, negociando acá. Bueno, vamos a empezar, como siempre digo, por el principio. Cuéntame de ti, ¿cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Ok, tengo 27 años, soy originario aquí de Hermosillo, Sonora, y bueno, me dedico más que nada, me considero una persona que acompaña emocional y espiritualmente a personas dentro de centros de rehabilitación. Ya tenemos tiempo haciendo esto, empezamos haciendo servicio social y después empezamos a tratar de profesionalizarlo más, que es lo que hacemos actualmente. Ok, háblame un poquito de tu niñez. En tu niñez, ¿cómo fue, mamá, papá? Ok, yo vengo de una familia muy bonita. Sinceramente, mi papá siempre ha estado presente, siempre ha sido una persona dedicada a trabajar por su familia. No tengo otra imagen de mi papá que no sea yendo a trabajar para proveer el hogar. Mi mamá siempre se ha dedicado a la casa, ellos están juntos, están casados. Actualmente mi papá ya está pensionado y mi mamá siempre se ha dedicado al hogar. Tengo una hermana mayor que es asistente quirúrgica, estudió enfermería, especialidades, todo por el estilo. Y en mi infancia, sinceramente, fue una infancia muy bonita. Nunca me faltó un abrazo, nunca me faltaron unos tenis, nunca hubo carencias ni golpes en el hogar. Siempre tuvimos educación y siempre estuvieron presentes. Así que me atrevo a decir que gracias a Dios tuve la oportunidad de vivir una niñez muy bonita. Yo era el niño del balón. A mí me gustaba mucho jugar fútbol. Yo en Navidad dame una pelota y con eso yo estaba feliz y tranquilo. Así que originalmente nacimos en Obregón, pero por el trabajo de mi papá nos trasladamos a Tijuana y fue donde vivimos 11 años nosotros solamente, ya que toda mi familia vive aquí en Hermosillo, vive en Obregón y nosotros estábamos en Tijuana simplemente nosotros 4. Así que crecí con mi hermana, mi mejor amiga de toda la infancia, vivíamos en una calle de la primaria, así que todo estaba color de rosa, por así decirlo, una infancia muy, muy bonita, la verdad. Ok, ¿y tu adolescencia qué tal? Ahí es donde empezaron los problemas. A pesar de todo esto, de crecer en un hogar dentro de lo que se puede decir como común o normal, al final del día en mí siempre había un vacío. Okay. Siempre sentí que me hacía falta algo más. ¿A qué edad lo sentiste la primera vez? Como a los 10 años. Okay.
empecé a darme cuenta, se acababa el día y yo y luego, ¿y qué más más? ¿Y hay? qué más? ¿Y qué más? Y acostado esperando a que amaneciera porque quería algo más, algo más. Y trataba de siempre buscar algo más. Oye, que se acabó esto, no, y hacemos esta otra cosa. Y no tenía final mi día, por así decirlo, porque sentía algo, un vacío dentro de mí. Cuando nosotros salimos de Tijuana para venir aquí a Hermosillo, es cuando llegamos a la casa de mi abuelo, es cuando conozco a mis primos, yo no los conocía. Así que es cuando mis primos ya un poco más grandes que yo, tenían 14, 15 años, yo tenía 11, 12 años aproximadamente, y empiezo a envolverme en un círculo que no me gustaría decirle tóxico, porque no quiero hablar mal de mi familia, sinceramente, pero siento que eso influenció mucho en decisiones que tomé más adelante. A los 12 años, por primera vez, tuve contacto con la marihuana y fue cuando empecé a consumir marihuana ocasionalmente. No creas que fue de un día para otro, todos los días, todo el día, ¿no? Simplemente empecé fumando una vez al mes, una vez a cada 3 semanas, una vez, y así empecé a empezar a hacerlo más habitual en mi día a día. Es a los 13 años cuando yo empiezo a consumir marihuana constantemente con mis primos y en la colonia donde crecí. Yo vivo al norte de la ciudad, para allá, para Pueblitos. Así que para mí era muy común ese ambiente y ese tipo de círculos, ese tipo de personas con las que me juntaba, ya que la mayoría de mis primos consumían, mis tíos consumían, la colonia donde vivía consumían, así que pues un joven de 13 años, un adolescente inexperto que en esa edad estás tratando de formar tu identidad, tus creencias y tratar de permanecer y adaptarte, es cuando para mí eso era sumamente común y normal. A los 14 es cuando empezaron las problemáticas, porque es cuando empecé a consumir cristal. Y es a los 14 cuando se desata un torbellino de situaciones y problemas en casa. De los 14 a los 17 consumiendo todos los días cristal. Sinceramente no paré ni un solo día. Si acaso el día donde no había a la venta o donde de plano no pude salir a conseguir. Pero por lo general todos los días había consumo en mi persona. Y fue cuando entre toda esa bola de situaciones, es cuando empiezo a tener problemas en la secundaria, en la preparatoria. Siempre fui bueno para la escuela, siempre me ha gustado aprender, siempre me ha gustado leer, estar atento, aprender algo más. Lo que pasa es que soy muy inquieto y a veces eso más mi consumo hacía que me corrieran de la secundaria, que me reportaran, que me sacaran del salón. Estuve en 2 secundarias y en 3 prepas. Okay. Y batalló. Para mí la prepa es la etapa más complicada que he vivido. Estuve en 3 prepas, como 5 psicólogos, un psiquiatra, y a su vez reprobé un año, duré 4 años y medio para salir de la preparatoria. Hubo muchas situaciones complicadas en casa y eso es parte de mi adolescencia. A ver, Gustavo, me quiero regresar un poquito. A los 12 años que empezaste a usar la marihuana, ¿simplemente fue por curiosidad, porque todos lo hacían? ¿Qué es lo que te motivó a ti a poder consumirla por primera vez? Ok, actualmente ya con 27 años, teniendo pues a lo mejor un nivel más elevado de conciencia, logro darme cuenta que a los 12 pues no lo hacía para consumir ni aparentar, simplemente como todo mundo lo hacía y yo era el nuevo en la ciudad, era el nuevo en mi colonia, era el nuevo en mi escuela, era incluso el nuevo en la familia, porque pues mis primos crecieron todos juntos y de repente, es tu primo, viene de Tijuana, hola. Así que con tal de permanecer y esta parte de querer integrarme a mi nueva ciudad, es cuando empiezo a querer consumir y empezar a probarlo. Nunca fue con un afán de, soy el más loco de la colonia o fíjense todos que consumo, fue simplemente todo el mundo lo está haciendo, yo también. Así que yo creo que sería por presión, un poco de presión social, un poco de permanecer, pero sobre todo por la ignorancia de un adolescente que no tenía las herramientas y que no se le había brindado la información adecuada a tiempo, vaya. ¿Y qué sentías cuando la consumías? Sinceramente, las primeras veces no sentí nada. No sentí que me hubiera puesto ni marihuana, ni choro, ni la pálida, nada. Simplemente pues fumé ahí, yo creo que hasta fumé mal. Ya después con el tiempo, ya pues empezaba a sentirme a gusto, relajado, me compraba unos chetos, una soda, sacando curas con mis primos, con los amigos de la colonia. Nunca fue con un afán de delinquir, de ser un problema social, de hacerle daño al vecino, no, al contrario. Simplemente era pasar la tarde típica en la esquina con los amigos, nos juntábamos todos ahí desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche con un balón jugando fútbol en la esquina, fumando marihuana, sacando curas entre todos. Nunca fue que digas tú, vamos a consumir y vamos a ir a saltar a la esquina. O sea, nunca fue así, simplemente era como que la convivencia que había. Es cuando llega el cristal, cuando todo se detona.
Oye, y por ejemplo, ¿cómo conseguías el dinero? ¿Cómo mantenías tu vicio? ¿Tus papás te daban dinero para la escuela o algo así y así te lo Sí, gastabas? la típica de, mi mamá siempre ha sido una persona, el ejemplo más claro de amor que yo tengo es mi mamá. La señora siempre ha sido de, siéntate aquí, te hago comida, pasa, y siempre fue de, toma tus 20, 30 pesos para la escuela, tus otros 30, 35 para la Ok. tarde, y sinceramente, pues como siempre había estado bien en la escuela, me la llevaba jugando fútbol, no había problemas más que, ay, no se quedaba sentado, era el típico regaño de la maestra. Ajá. Yo en la tarde llegaba con mi mamá y le decía, me va a poner una soda y unas sabritas para estar ahí, allá afuera. Sí, 30 pesos, 50 pesos, me quedaba la feria de las tortillas, cosas por el estilo, Ok. donde poco a poco vas consiguiendo. Y pues en ese entonces éramos como 6 para un cigarro de marihuana, así que Ok. entre todos poníamos 10 pesos, completábamos 60 pesos y no era tanto nuestra ansiedad y nuestro querer consumir, era más leve, por así decirlo. Como recreativo el rollo. Sí, se podría decir que así, aunque pues también las vecinas se enojaban porque pues estábamos en la esquina todo el día, obviamente les daba olor, había estas situaciones, pero yo vivo en una colonia chica, son 5 calles, todos nos conocemos. Ahí si roban, saben quién robó y sabemos Ok. que no fue uno de ahí porque pues ahí vivimos todos, pues así Ok. que en ese ambiente fue donde me tocó desarrollarme, me tocó crecer en mi adolescencia. Oye, entonces tus papás no se dieron cuenta de la marihuana. No, Ok, no, no. entonces dices que los problemas empiezan con el cristal. ¿Cuál es tu primer acercamiento con el cristal? ¿Cómo se da? ¿Cómo fue la primera vez? ¿Cómo lo preparabas? Ok, entre, era la típica bolita de la esquina, pero algunas personas empezaron a agarrar otros caminos. Ok. Unos dijeron, ¿sabes qué? Esto no es para mí, se dedicaron de lleno al fútbol. Otros empezaron a tener novia y mejor se fueron a visita. Otros nos quedamos en la esquina. Otros se metieron en problemas más graves. Así que entre todo eso, entre toda la bola que había, en mi colonia somos como 30 los que nos juntábamos. De Ok. esos 30 actualmente solo nos frecuentamos como 6. Otros 10 están en la cárcel, otros 2 se fueron, otros se está quedando loco. Ok. Y así es la situación, ¿no? Entre toda la bola, un cierto número de personas empezó a consumir cristal, pero no era muy conocido ni muy público el decirlo. Así que yo recuerdo una noche que los con los que yo me juntaba iban a salir a una fiesta y esa vez a mí no me dejaron ir porque estaba hasta el otro lado de la ciudad. No me dejaron ir, el chiste es que me terminé quedando en casa con ellos. Y yo recuerdo que ellos se metían a una casa abandonada a consumir cristal y yo estaba con ellos y dije, pues voy a entrar ¿Qué hacen? a ver qué están haciendo. Y fue cuando me ofrecen consumir un Baiza de cristal en ese momento. ¿Cómo era? ¿Se fuma? ¿Se inyecta? Ok, actualmente puedes inyectarte, inhalarlo o fumarlo. En ese tiempo, pues no voy a dar los 5 pasos de cómo consumir cristal, ¿no? Pero era un foco que simplemente quebrantabas, agarrabas un pedazo de vidrio y echabas ahí es como sal. Ok. Se lo echabas y se lo derretías con el encendedor y al momento de derretirlo queda como una plasta. Así que eso es lo que quemas y empieza a salir humo, se hace como agüita. Ok. Entre más fluya el agüita, más humo sale y entre más humo sale, mejor. Así que es lo que fumabas, el humo. Así que me tocó que me dieran un Baiza, pero en ese momento algo en mí se enganchó. ¿Qué sentiste? Me gustó mucho. Sentía, si de por sí soy inquieto, en ese momento yo sentía que la adrenalina fluía sobre mí, me sentía capaz de todo, yo me sentía ligero, rápido, que pensaba mejor. Así que esta es mi versión. La versión de mis amigos es, tú eres tóxico a las drogas. Yo me considero una persona alérgica al consumo. Hay personas que pueden, y fue una pregunta que siempre me hice toda mi vida, ¿por qué él puede fumar un sábado y el domingo estar en su casa y el lunes ir a la escuela y trabajar y seguir con su vida? Yo no. Yo soy alérgico. Yo consumo una vez y me enganché. Ya no pienso en otra cosa que no sea volver a consumir, volver a consumir. Y desde esa vez, eso se despertó dentro de mí. Yo me sentí tan bien con eso que quise más. Y pedí otro y pedí, se acabó y vamos a conseguir más y fui a conseguir dinero. Y así me enganché desde los 14. O sea, no pensaba en otra cosa que no fuera eso. ¿Y tus papás a qué edad lo notan, se dan cuenta? Lo notan como 8 meses después. ¿Cómo se dieron cuenta? Ya me vieron flaco. Me empezaron a ver delgado, empezaron a ver que no dormía, empezaron a ver que el cristal es un descalcificador, empieza a deteriorar tu cuerpo, empezaban a salirme ampollas en la boca, me empezaron a aflojar los dientes, empecé a dejar de comer, empecé a mancharme la cara. Por lo general tenía el típico, un granito aquí, un granito acá de la adolescencia, pero en ese tiempo la cara se me empezó a manchar, los ojos hundidos, muchas ojeras, y empezaron a darse cuenta que algo estaba ocurriendo, más
porque empezaron a ver que las personas con las que me juntaba eran los típicos problemáticos de la colonia, porque cambié de círculo. Dejé la pelota, dejé de jugar fútbol con los de siempre y mi mamá vio que dejé de frecuentar esas amistades, que empecé a juntarme con otras que se veían mal. Y en ese tiempo era cuando todo el mundo era cholo, cuando todo el mundo rayaba y todo el mundo traía un cuchillo. Y pues mi mamá de repente voltea y ve que estoy con puros vatos con short dickies rojo y tirahueso blanca en la esquina sentado con ellos. Dijo, mamá, algo no está bien aquí. Así que empecé a vestirme igual y empecé a meterme en ese tipo de problemas. Es cuando mi mamá se da cuenta, me agarra el celular, lee las conversaciones, ve todo lo que estoy haciendo y es cuando explota la bomba. Truena la bomba, sí, me llevan a un psicólogo. De hecho, en ese tiempo, mi mamá estaba buscando cómo ayudarme. Fue cuando me corrieron de la secundaria, fue cuando en la preparatoria se empezaron a dar cuenta de mi consumo, porque yo estaba fumando marihuana y cristal en la prepa. Yo me drogaba dentro de la escuela, en el baño. Y ¿Se dije, llegaron a dar cuenta? Sí, se empezaron a dar cuenta que olía a marihuana. De repente llegaba al salón yo con un tufote y la gente se daba cuenta y es como que los maestros empezaron a notar, le mandaban a hablar a mi mamá, empezaron a ver situaciones así ya de problemas, ¿no? Y es cuando me llevan al primer psicólogo, le digo al psicólogo no me gusta, me llevan a otro, luego a otro y empieza esta manera mi familia de querer luchar para que todo esto acabe y de que todo sea simplemente una temporada. Pero mi mentalidad era otra, o sea, dije yo, vengo al psicólogo, hago como que sí, mi mamá se calma un rato y ya me va a dejar salir otra vez. ¿Cuántos años tenías en ese punto? 16, 15, 16 años. Okay. Así que ya cuando estaba todos esos problemas, yo ya consumía dentro de mi casa, ya estaba agarrando el dinero que no debía, agarrando un arete de mi hermana para venderlo, dinero de mi papá, se durmió mi papá, le abría la cartera, empezaba a ver qué podía ir vendiendo de la casa y vendiendo mis cosas. Mi mamá cree que me han asaltado como 10 veces. Okay. Porque yo llegaba sin tenis y sin celular. Porque tú los vendías. Yo lo vendía. Y le decía a mi mamá, no, me asaltaron, me quitaron el teléfono, cuando no, lo había empeñado en el tiradero, lo había cambiado por dinero allá, etcétera, etcétera. Y así, siempre me ha gustado usar gorras. Yo me acuerdo que tenía muchas gorras, me fui quedando sin gorras, todo fui empeñando, todo fui vendiendo, empecé a pedir prestado, empecé a meterme en muchos problemas de ese tipo y obviamente todos los problemas llegaban a casa y era cuando mi mamá más se estresaba, más se preocupaba, mi papá más distante, mi hermana más como que ¿qué está sucediendo? Así que empezamos a vivir un remolino en la casa. ¿Y cómo lo tomaron cada quien de la familia? O sea, ¿qué te decía mamá? ¿Qué te decía papá? ¿Qué te decía tu hermana? Ok, mi hermana, quiero aclarar algo. Yo estuve drogado desde mis 14 a mis 22. Así que hay muchas cosas que yo no me acuerdo bien. Y hay muchas cosas que he tratado de aclarar en mi mente y que a veces me doy cuenta y digo, esto no pasó como yo pensaba y esto no fue como yo creí. Así que yo estoy consciente de ello, pero mi versión, pues obviamente tenía 4 días sin dormir cuando de repente estaban los pleitos en la casa, yo sin comer, mal hidratado, así que de repente tengo como que lagunas y espacios, pero yo recuerdo muy bien que mi hermana se aisló. Mi hermana siempre ha sido 100% dedicada al estudio. Yo no tengo otra imagen de mi hermana en la adolescencia que no sea sentada en la mesa con todos los libros, sacando diplomas y puro 10, y yo recuerdo eso de mi hermana, pero recuerdo que esa temporada mi hermana se aisló. Se refugió como que en su escuela, no sé cómo lo habrá tomado ella, cómo lo habrá visto ella. Yo recuerdo los gritos de la casa, cuando mi mamá llorando le decía a mi papá que había que internarme, otro terapeuta, otro cambio de escuela, etcétera. Y recuerdo la frustración de mi papá de ¿y dónde? ¿Y por qué? Y etcétera. Y yo encerrado en el baño fumando cristal, esperando a que dije, lo que ellos pelean y están distraídos, yo me puedo drogar aquí. Así que esa era mi manera de ver las cosas. Así que mi mamá lo tomó mal, pues imagínate, soy el menor de la casa, soy el niño de la pelota, el niño del fútbol y de repente le dicen, ¿sabes qué? Tu hijo está consumiendo cristal otra vez en la escuela, se metió en problemas acá, debe dinero aquí, robó acá y empezó a vender sus cosas, ver el deterioro de mi cuerpo y ver cada día más problemas. Mi mamá se estaba volviendo loca. De los 16 a los 22, que es cuando ya empezaste con todo este rollo, ¿cuántas veces te anexaron o no lo hicieron? Me llevaron como que terapia de choque, como veí por primera vez a un centro y me dejaron un día y ahí estuve y salí, pero yo decía, no, pues ni al caso, ¿no? O sea, no pasa nada, vine a pasar el día con ellos. A los 18 es cuando me empiezan a anexar, es cuando empiezo a tener más problemas, cuando empiezo a tener más situaciones. Anteriormente a eso ya me habían llevado a centros, que un día, que a pláticas aquí, que psicólogo acá, que siquiera pedo, donde ya me dejan y me dejan. Es cuando tenía 18 y me dejan 1 mes y medio. Estando ahí, como que mi mente se aclaró y dije yo, algo está pasando. O sea, esto no está bien. Y fue cuando llego a un lugar
donde de repente en un cuarto así dormíamos como 30, yo tenía 18, había gente de 60 años, de 25, jóvenes de 15, y yo veía que habíamos de todo tipo en ese lugar, y es cuando como que mi mente empieza a decirme, algo estás haciendo mal, porque ya hasta dónde llegaste, estás a nada. Lo capté, pero no lo entendí. No sé si la palabra esté bien. Al salir, yo salí de cuenta un sábado en la mañana, sábado en la tarde, yo ya me estaba drogando otra vez. O sea, yo no duré más, un día limpio afuera, no duré después del centro de rehabilitación. Desde ahí empezaron a llevarme una y otra vez al centro, una y otra vez a grupos, y fue cuando yo empiezo a ser deshonesto dentro de esto y empiezo a drogarme dentro de los centros de rehabilitación, porque hay algunos centros, no todos, yo creo fielmente que los centros de rehabilitación en Hermosillo son un pulmón, le dan un descanso y un respiro a la ciudad. Sin embargo, hay centros que no se manejan de la forma correcta y hay personas que salen a trabajar y vuelven y no los revisan, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que en uno de los lugares donde estaba había droga en el dormitorio y tú pagabas para drogarte y ya estoy aquí, pues aquí me drogo. Así que yo recuerdo que yo me drogaba dentro del centro de rehabilitación, empiezo a drogarme en el grupo de AA y le agarré el rollo y dije yo, mientras yo venga al grupo, mi mamá piensa que estoy en tratamiento y todo va a estar bien. Y en el grupo, mientras diga que estoy batallando, me van a seguir abriendo las puertas. Así que dije yo, en el camino de la casa al grupo me drogo, llego al grupo y digo que no puedo, que estoy batallando, empiezo a ser honesto con ellos. Y es cuando ellos me dan tolerancia y en la casa como que está en el tratamiento, pero yo estaba viendo cómo lo acomodaba para seguirme drogando y seguir consumiendo. O sea, era una máscara. Sí, sinceramente sí. Así que a través de eso empiezo a rebotar en la vida de los 18 a los 22. Ese se convirtió en mi estilo de vida de los 18 a los 22 años. Centro de rehabilitación, grupo, terapia, escuela, esto, hasta que me quedo a vivir dentro de un centro de rehabilitación porque ya no podía volver a casa. O sea, ya era tanto pues no duraba ni un mes en la casa como me tenía que devolver, pues y así estuve. Me empecé a meter problemas en la casa, un montón de situaciones. Y es cuando me quedo a vivir en un centro de rehabilitación, me quedé los 3 meses de tratamiento y se me da la oportunidad de ir a la universidad. Voy y vuelvo a la universidad. Mi rutina era levantarme a las 6, a las 7 entraba a clases, salía a la 1 y me devolvía. Y así estuve. Pero en una de esas, el vacío del que comentaba al principio seguía estando presente. Así que en ese tiempo estaba muy bien en el centro, estaba como consejero en el centro de rehabilitación, dando terapias, atención a familias, iba a los mentados rescates de ir por ellos a sus casas y traerlos. Ahí no consumías. No, pero tenía como 8 meses así, pero el vacío estaba presente y decidí consumir una vez. Llegué al centro de habitación, como yo estaba encargado, meto a todos a sus dormitorios y yo me quedo solo en la oficina. Y dije yo, aquí puedo drogarme y no se van a dar cuenta. Dije, soy el encargado. Así que así estuve como 3 meses drogándome dentro del centro de rehabilitación. Se dio cuenta uno y le di. Y dije yo, pues bueno, sí, con este todo bien. Se dio cuenta otro y le di. Chiste que nos venimos drogando como unos 10 dentro del centro de rehabilitación. Y no se habían dado cuenta porque sabía fingirlo. Me hacían un antidoping sorpresa cada semana, pero yo estaba en la oficina de encargado, así que yo veía los registros, yo veía los recibos y ya compraron antidoping. No tardan. Así que yo me dejaba de drogar esos 2, 3 días, me empezaba a tomar machine agua, me limpiaba, etcétera. Y pues cuando me hacían el doping, salía limpio. Y decía yo, ya la libré. Ya pasé el doping, me tocó así. Me daban el resultado del doping, salí limpio y esa misma tarde me fui a drogar porque dije, ya estoy limpio aquí, ya me puedo drogar. Y yo recuerdo que en ese tiempo hasta publicaba la foto en Instagram de historia para que la gente viera Que estabas bien. que estoy limpio, sí. Así que de esa forma la gente de mi escuela veía, y, mira acá, el segundo doping está limpio. Así que bajaban la guardia todos. Y el morro vive dentro de un centro, ni modo que esté drogando. Llegaba a la universidad con la camioneta del centro de rehabilitación. Así que nadie sospechaba de mí. Así que yo estuve así drogándome dentro de los centros de rehabilitación un buen tiempo. Hasta que de repente tuve un error. Y encontraron un papel tiznado, porque cuando fumas cristal, el foco lo limpias con papel y el papel queda con una mancha negra. Y esa la dejé en el baño. Y se dio cuenta el padrino. ¿Y quién es? Pues el único que sale es el Tavo. Y me metieron, me hicieron doping ese día y tronó. Y me quedé, pues ya me tocó quedarme ahí, pero después ya no podía quedarme en ese centro porque ya no había confianza. Las terapias, pues ya terminé saliéndome del lugar y volviendo a casa y seguí con mi consumo. Y así. ¿Qué sentiste cuando se dieron cuenta que todo había sido una fachada y se cayó? No, tú dices que no tenías como cierto nivel de conciencia. En este punto, ¿te sentiste mal o simplemente fue como que, ya se me cayó la fachada? Se me cayó la fachada, dije, me voy a internar 3 meses y todo bien.
Ok. Sin- Pero no sentiste como culpa, remordimiento, nada de eso. Al momento sí, porque dije, chale, güey, otra vez me van a laquear. Laquear es encerrarme. Y dije, otra vez me van a encerrar, no voy a poder salir a la calle. Y otra vez va a haber problemas aquí. Dije, qué flojera estar escuchando a mi mamá llorando. Qué flojera caer en mi papá otra vez a decirme cosas. En ese tiempo dije yo, va a venir mi novio otra vez y me va a empezar a regañar. Que la escuela. Ay, me daba más flojera el sermón que la consecuencia. Ok. Así que sinceramente, y eso es algo que yo he aprendido ahora que estoy tratando de ser 100% honesto con todo esto, es que yo sé la persona que soy cuando consumo. Yo sé que soy deshonesto, que soy mentiroso, que soy manipulador, que puedo fingir, sé la persona que soy y he tratado de menguarlo y quemarlo por completo para convertirme en una nueva persona. Más adelante creo que vamos a hablar un poco de eso. Ok. Así que así estuvo. Era parte de mi historial dentro de los centros de rehabilitación. ¿Y qué cambia? Yo creo que llegó un punto donde me di cuenta que estaba mal. Tuve ahí un accidente en el auto, atropellé a una persona en una moto, andando drogado. En ese tiempo se quemó la misma semana. Saliendo del centro de rehabilitación, me junté con personas que no debía y empecé a relacionarme con personas que no debía. Mi ambiente de consumo era fiesta. Fiesta, todos sacando curas, pero entre esas fiestas empecé a conectar con gente que no debía, que su ambiente no era fiesta. Era ya un montón de situaciones complicadas donde había armas, donde había prostitución, donde había un montón de situaciones, y fue cuando yo decía, esto no es mi ambiente, esto no es lo mío, esto no soy yo aquí sí no estoy cómodo. Pero estaba tan enganchado en mi consumo que me pagaban con droga en hacer 2, 3 trabajitos. No, nada, por trabajitos no me refiero a ir y desaparecer a alguien, no, me Matar a refiero, alguien. no, darle raite a fulano de tal lugar a tal lugar y él es el que trae la droga, o ve a recoger a tales muchachas que pues son muchachas sexoservidoras, ir a recogerlas y traerlas y aquí las ocupamos nosotros, y esas vueltas daba. Ok. Pero me pagaban con droga, así que de repente me daban 500 pesos de cristal por darme una vuelta de 10 minutos, de ir por fulanita a tal lugar y traerla, y me daban droga y me dejaban drogarme todo lo que quisiera, y antes de irme me daban droga otra vez, así que, y aparte de todo eso, pues disfrutaba de la fiesta, por así decirlo, y así estuve como 6 meses, pero esos 6 meses yo estaba como, esto no está bien, esto no es correcto, y había algo dentro de mí que me decía, Tavo, te estás metiendo en situaciones que no debes, te estás metiendo en problemas que no debes. Y nunca me involucré en nada grave ni nada extra, simplemente era el chofer, por así decirlo, pero era chofer de personas que no debía. Y es cuando entre toda esa situación me empiezo a dar cuenta que ocupo hacer algo. Y es cuando le hablo a mi mejor amigo. Yo a él lo conocí dentro de centros de rehabilitación. Yo veía fotos de él, que él estaba muy bien en Ensenada. En ese tiempo yo le hablo y me dice, le cuento toda la situación, le digo, brother, la estoy regando aquí, no sé qué está pasando. Vente, me dijo, donde estoy yo, van a recibir gente el día lunes. Era viernes, me acuerdo. Llegué con mi mamá y le dije, mamá, ocupo internarme, Mi mamá me dijo que no. Pasó el tiempo y luego le comenté de irme a Ensenada. Y es cuando mi mamá me dice, sobres, pues te voy a llevar. Le hablo a este vato, todo, y se cuadra para que yo pueda llegar al lugar. En ese trayecto, yo llego a Ensenada, mi mamá me manda en un camión. Llego a Ensenada y cuando llego me bajo en la central, agarro un taxi a la dirección que me dieron. Y cuando llego al lugar, resulta que no era un centro de rehabilitación, era una escuela bíblica. Y Tú no sabías. yo veo el letrero y digo, Escuela Bíblica Jehová Sama. Y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Donde vine a parar con los brothers. Mi familia nunca ha sido creyente bueno, sí ha sido creyente, pero nunca hemos sido de cada domingo ir a la iglesia. Si acaso nos persinamos como pasaba por el frente de una iglesia y si es que la habías visto, o sea, no, tampoco somos como que muy alejados de Dios en ese tiempo, pero sí no teníamos la cultura de ir a la iglesia, no teníamos la cultura de ir a la primera misa, cosas por el estilo, no lo hacíamos. Así que yo no tenía nada que ver con Dios cuando yo llegué a ese lugar, pero al parecer Dios sí tenía cosas que ver conmigo. Yo llego y dice Escuela Bíblica Jehová Sama y dije yo, Diosito Santo, ¿dónde vine a llegar? ¿Te arrepentiste? Sí, pero en ese momento dije yo, bueno, me quedo 3 meses, me voy y me sigo drogando. O sea, dije yo, en lo que se calman los problemas allá, en lo que se calman las cosas en casa, dije, igual también me hace falta un descansito, dije, ¿no? Así que, porque físicamente ya estaba deteriorado, y es cuando dije, bueno, vengo 3 meses, salgo aquí y me sigo drogando. O sea, no tenía la intención de cambiar. Es cuando llego a ese lugar y me aborda el pastor Manuel Shen, es un pastor chinito de Mexicali, Wow. y habla conmigo y me dice,
Le cuento un poco la situación, porque se me notó cuando me vio, el vato como que me escaneó así, y dijo, ¿qué onda? Hablan conmigo, y me dice, le cuento un poco la situación, y le digo, es que traigo un consumo, ayer fue el último día que me drogué, ya estoy aquí, vengo a esto, y me dice, si te drogas, te peleas, o te robas algo, vas a dormir en la calle, man. Aquí no está permitido nada de eso, man. Te vamos a dar una excepción, porque la gente que viene aquí, eran puros hijos de pastores, líderes de alabanza, ministros. Había uno que otro muchacho que había tenido un problema de adicción y se había rehabilitado en un año y en su iglesia lo mandaron para allá. O sea, pero así que llegara con el síndrome de abstinencia como llegué yo, no había ninguno. ¿Y por qué tu amigo estaba ahí en ese? Sí. Él ya estaba estudiando ahí en el Y Instituto tú no lo Bíblico. sabías. No, yo no sabía que era escuela bíblica. Yo sabía que era algo de los aleluyas, pero no me imaginé que tanto. Dije yo, ha de ser un lugar donde vienen. Que es cristiano, pues. Sí, Es un dije, centro viene cristiano. gente y comparte y listo, dije yo, no pensé que tanto. ¿Y tu amigo cómo llegó ahí? Él se fue, él estaba en un centro de rehabilitación y recuerdo que un pastor iba y predicaba y él salió del centro de rehabilitación y le dieron la oportunidad de ir a estudiar para allá como que al primer semestre para ver qué le parecía. Y lo mandaron y al muchacho le gustó y se quedó más tiempo. Él actualmente vive allá, no se ha devuelto desde ese día. Okay. Y resulta que yo llego a ese lugar y me dan una Biblia. Yo en mi vida había agarrado una Biblia. O sea, ni por dónde empezar, o sea, no entendía ni cómo iniciar, ni por dónde leerla, ni me decían, no, que a tal versículo. Y yo, oye, se acababa la prédica, yo estaba escuchando, pero buscando el versículo. Y yo recuerdo que llego el domingo, me dan un dormitorio, me dan una Biblia y me dicen, el día lunes iniciamos clases. Y yo en mi loquera dije, está bien, el lunes iniciamos. 5 de la mañana me levantan. A orar. A barrer la calle. Ahí, sinceramente, yo creo que en mi vida marcó un antes y un después la Escuela Bíblica Jehová Sama. Es un lugar donde no te cobran ningún peso. Vas al primer semestre, son 14 semanas. En esas 14 semanas tú tienes desayuno, comida y cena, hospedaje gratis. Se te da un dormitorio, una cama, nadie duerme en el piso, hay un número limitado de personas. Lo único que tienes que hacer es comprar tus libros y hacerte cargo de tus cosas personales, ¿no? Como ese, tu desodorante, tu jabón, tus cositas. Y yo recuerdo que me levantan a las 5 de la mañana para barrer la banqueta. Todos tienen un servicio ahí. Ahí no hay persona de intendencia ni de mantenimiento. Tal dormitorio le toca el baño esta semana. A tal persona le toca lavar los trastes esta semana. A fulanito le toca barrer este pasillo. A sutano esto de acá. A mí me tocó la banqueta. Estoy en la banqueta y decía yo, estos vatos quieren que me vaya, decía yo. Me sacaron a la banqueta para que me vaya corriendo, decía yo en mi viaje pensando que todavía estaba en un centro. Y me ponían a barrer la calle. La calle era de terracería. Y decía yo, ¿cómo me pueden barrer la calle de terracería? Y no era barrer, era peinarla, por así decirlo. De esquina a esquina, era pasar con la escoba, hacerle unas líneas así, de que estuviera como que la calle... Bonita, pues. Sí, 5 de la mañana en enero, un frillazo en Ensenada, 5 de la mañana, yo barriendo la calle así, con el síndrome de abstinencia. En ese tiempo yo tenía calentura, diarrea, dolor de huesos, me dolían los dientes, todavía la cabeza me dolía todos los días, o sea, mal comido, mal dormido, con un montón de cosas. Y así saliendo de ahí, a las 6 de la mañana a leer los proverbios. Yo nunca había leído los proverbios. No sabía ni por dónde, no sé ni dónde estaban los proverbios. Okay. En mi dormitorio eran hijos de pastores, líderes de alabanza, ministros, y a ellos me explicaban, aquí están los proverbios, este es un versículo, este es un capítulo. Y yo hacía como que leía, la verdad no leí nada. A las 7 es el desayuno, a las 8 el devocional. De 8 a 9 era alabanza, y dije yo, bueno, aquí sí ya más o menos me familiarizo. Es como cuando van los brothers a los centros, dije yo. De 8 a 9 yo estaba fugado en mi mente, nunca puse atención. A las 9 hasta la 1 eran clases de estudios bíblicos, hermenéutica, homilética, a través de la Biblia, profundidad en los versículos, cómo hacer un sermón, un montón de cosas por el estilo. A partir de la 1:30 comíamos, a veces a las 2, y a partir de ahí tenías que ir a hacer un servicio. Es decir, a veces nos mandaban a deshiervar terrenos, a impermeabilizar una casa, nos mandaban a la canasta. La canasta es la distribuidora de carne en Ensenada, así que ahí van diferentes comercios a surtirse de carne, y nosotros íbamos a limpiar el almacén, limpiar el cuarto frío, etcétera, etcétera. Eso era el día a día. Volvías a la escuela a las 5 o 6 de la tarde, a las 6 era la cena, de 7 a 8 el devocional, y a las 8:30 se apagan las luces, todos, y a dormir. Y así estuve 14 semanas. ¿Y en ese momento no pensabas en irte? No, porque mi plan era, me dejo de drogar y todo bien. Yo estaba incomunicado, me prestaban el teléfono los viernes a las 2 de la tarde, me acuerdo. Hacía una llamada solamente. Okay. Le hablaba a mi mamá y le decía, ¿todo está bien? ¿Todo está tranquilo? ¿Estoy comiendo? ¿Todo bien? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Arre, pum, colgar, le da todo. Todos los viernes a las 2 de la tarde. Y estuve así 14 semanas. Es ahí donde, volviendo a la pregunta del inicio,
¿Cuándo empieza a cambiar todo esto? Un día yo empecé a hojear la Biblia y empecé a leer, y es cuando empecé a encontrar los evangelios. Leí todo Mateo, leí todo Marcos y leí Lucas. Justo cuando llego a Lucas 22:42, está Jesús en el monte orando antes de que lo arresten. Sí. Cuando yo estoy leyendo esa parte, Jesús dice, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. Yo lloré como 4 horas pidiendo perdón, porque logré entender algo llamado gracia y logré entender el amor de Jesús para mí, algo que nunca había experimentado, algo que nunca había visto, algo que nunca se me había presentado. Poco a poco, ya tenía como 2 meses y medio ahí. En esos 2 meses y medio había entrado a los devocionales, había escuchado que una que otra alabanza me gustaba y la aplaudía, pero nada como cuando leí ese versículo. Se quebró algo dentro de mí y lloré como 4 horas pidiéndole perdón a Jesús y a Dios por la vida que había llevado, por todo lo que había hecho. Y durante esas 4 horas, por primera vez en mi vida, sentí que el vacío dentro de mí se había llenado. El vacío que empecé a sentir a los 10 años, en ese momento se llenó. Por primera vez se llenó. Al siguiente día, yo ya quería entrar al devocional. Yo ya quería entrar al estudio, ya quería leer, ya quería pasar. Yo me la llevé leyendo. A partir de ahí, yo me la llevé leyendo. Yo no hacía otra cosa que no fuera leer y leer y leer, porque me enamoré de lo que Jesús podía hacer, porque lo sentí tan vivo. Al principio lo leía y para mí era una historia más como leer La Caperucita o Los Tres Cochinitos, pero ese día dije, esto es real, algo hay diferente en este libro, y la leí todos los días en la noche. Yo me acuerdo que en las noches, los primeros meses, se levantaban a tocar alabanzas a las 3 de la mañana, todas. Yo me enojaba, y les hablaba con groserías. Cada rato me reportaban y me regañaban, pero el pastor Manuel Shen como que metía las manos por mí porque entendía cómo había llegado. Así que yo recuerdo que en las noches les rompía las cuerdas de las guitarras para que no tocaran alabanzas. O tocaban el cajón peruano y adentro tiene como un resorte. Yo me acuerdo que el resorte lo jalaba. Y lo jalaba para que no tocara bien y no se escuchara bien la alabanza porque me sacaba de onda. Después de eso yo era el que, hey, tocamos unas alabanzas. Y si cantamos, y los morros se me quedaban viendo, ¿qué te pasó? No, pues no sé qué me pasó, pero me gusta todo esto. Para no hacerte el cuento muy largo, me quedé a vivir ahí 3 años y medio. 3 años. Terminé de líder de jóvenes, de maestro sustituto, y es cuando me empiezan a encargar algo llamado las misiones. Me empezaban a mandar a centros de rehabilitación a predicar. Yo nunca había predicado, pero tenía una pasión enorme por hacerlo y me metí en eso. Y es cuando surge esto que es lo que hacemos actualmente. Yo recuerdo que cuando iba a los centros de rehabilitación, los brothers abrían la Biblia. Yo les preguntaba, ¿de qué vas a hablar? Y ellos abrían la Biblia y decían, de esto. ¿Cómo? Les decía, sí, de ese capítulo. O sea, sin haberlo estudiado, sin haber nada. Y yo recuerdo que así compartían y salía bien el servicio, pero en mi mente eso no estaba bien. Decía yo, no, te vienes a improvisar, brother. O sea, no te preparas, por eso estás en una escuela, decía yo. Te están enseñando a hacer una prédica y todo ese show. Y yo me metí de lleno en la escuela. Así que yo tenía hasta carro en la escuela. O sea, la misma escuela bíblica tenía carros que movían para las misiones. Yo estaba encargado de un carro. Este carro era el que yo iba a manejar, el que yo iba a mover, y a veces lo usaba para mis vueltas. O sea, me gané la confianza de los maestros, de los líderes de la escuela. Y yo recuerdo que en ese tiempo, cuando yo estaba en tercero, los alumnos de primero llegaban y me hacían preguntas. Oye, explícanos esto, ayúdanos a estructurar un sermón. Y así estaba yo. Y yo recuerdo claramente que a veces pasaba por mi cabeza, vete, o sea, esto no es para ti, esto no es lo tuyo, o sea, vete a drogar otra vez. Y yo recordaba constantemente ese versículo, es mi versículo favorito. Y yo decía, no, Jesús murió por mí, tengo una nueva vida, tengo una nueva oportunidad. Y es cuando me gradúo de la escuela bíblica, y cuando me gradúo, un día antes de graduarme, yo entendí que estaba jugando tiempos extra. Yo entendí que el yo haber estado ahí, y porque en ese trayecto me hablaban constantemente, se murió fulano, desapareció una sutanito. Fue cuando aquí en Hermosillo empezaron a desaparecer gente muy feo. Y yo recuerdo que me hablaban y me decían, desapareció a tu vecino, desapareció a este, fulanito se está quedando loco, sutano cayó a la cárcel. Gente con la que yo me juntaba, de fulanito no se sabe nada, está desaparecido, acá rato en el periódico y con el Facebook, las madres buscadoras y todo un show. Y yo decía, si yo estoy aquí ahorita graduándome es porque estoy jugando tiempos extra. Y yo entendí que se me había dado una oportunidad, que se me ha dado un nuevo comienzo y una nueva historia. Justo ese día que yo me gradué de la escuela bíblica, yo le dije a Dios,
Yo estoy consciente que me diste una oportunidad y que estoy jugando tiempos extra. Cada día que yo despierte vivo, lo quiero usar para servirte y reconciliar corazones contigo. Quiero hacer esto el resto de mi vida. No tengo otra cosa que hacer. No tengo un plan B. No tengo de mentalidad de poner una carreta de dogos, ni una taquería, ni estudiar otra carrera. No tengo pensado hacer otra cosa. Yo ese día hice unos votos con Dios y le dije, ¿sabes qué? Cada día que tú me des vivo, yo lo voy a usar para servirte y para reconciliar corazones contigo. Y es cuando inicia esta aventura de escribir por uno más. Y es cuando, no sé si quieres decirme algo, siento que ya hablé un montón y que te estuve interrumpe. No, la verdad te estoy poniendo totalmente la atención. Pues sígueme contando cómo Okay. empezó. Justo en ese tiempo, yo le dije a Dios, quiero servirte el resto de mi vida. Y cada día que despierte vivo es porque tú quieres que reconcilie un corazón más contigo. Yo tengo bien claro eso. Si hoy desperté vivo es porque hay un corazón que reconciliar con Él. Si mañana no despierto es porque se acabó mi propósito en esta tierra. Yo lo veo así y me ayuda a tener una visión y un enfoque y una identidad por la cual levantarme cada mañana. En ese tiempo es cuando empieza esta parte que los brothers iban y predicaban sin haber estructurado nada. Y yo decía, sí, la palabra de Dios es viva y eficaz, nunca vuelve vacía, pero si somos objetivos, podemos lograr mejores cosas. En ese trayecto, yo empecé a meterme a diplomados en adicciones, cursos, talleres, libros. Me gusta mucho la lectura, así que yo leía un libro por mes y estaba empapándome de aprender más sobre adicciones, sobre sanidad interior, paz mental, sobre este tipo de cosas. Y es cuando empiezo a escribir el programa. Y yo recuerdo que escribí el tema 1, fui, lo compartí y no pegó. Me devolví, lo borré, escribí otra vez el tema 1, fui y como que le medio entendieron. Entonces no, dije, lo borré y escribí otra vez el tema 1, fui y pegó. Todos le entendieron, claro, perfecto, dije yo, me devuelvo, escribo el tema 2, nadie le entendió el tema 2. Y dije yo, pero ¿cómo? Dije yo, y me devolví, edité el tema 2 y nadie le entendió. Como a la cuarta vez, el tema 2 se entendió, pero no tenía nada que ver con el tema 1. Y dije yo, entonces no va bien. Me devolví, edité el tema 1 y lo compartí, no pegó. Tuve que volver a escribir el tema 1 y es cuando ya tenía secuencia el tema 1 con el tema 2. Escribo el tema 3 y tiene secuencia con el tema 2, pero no con el tema 1. Así que lo borré otra vez y empecé de cero. Para no hacerte el cuento muy largo, así estuve 2 años escribiendo y buscando la manera de poder estructurar un programa con sesiones secuenciales donde se pueda brindar un acompañamiento emocional y espiritual a cada persona dentro del centro de rehabilitación. Fueron 2 años de práctica, de prueba y error, de un día leerme un libro, de un día ir a un grupo de AA, de un día hablarle a fulanito, de un día platicar con sutano que es experto en tal tema y de repente ir con el pastor y decirle, pastor, tengo esta información, ¿cómo la filtro? Y empezar a estructurar y a escribir. En ese tiempo había misiones y me mandaban a 20 centros de rehabilitación a la semana. Así que campo de entrenamiento tuve macizo esos 2 años y a veces en desobediencia no daba el tema que me habían dado en la escuela y daba el mío para ver si había pegado. Okay. Y de esa forma logré estructurar 12 temas secuenciales. Es ahí donde surge cuando me termina mi tiempo allá y me vengo a Hermosillo con esos 12 temas. Y dije, yo ocupo aquí hacer esto. Y me empecé a tocar puertas, empecé a moverme y empezamos a repartir Biblias. Yo creo fielmente que un encuentro con Jesús puede cambiar una vida. Lo digo como testimonio y lo digo porque lo he visto. No hay ninguna historia en la Biblia de una persona que se haya encontrado con Jesús y que su vida siga igual. El endemoniado, su vida cambió, el leproso, su vida cambió, el paralítico, su vida cambió. Cualquier persona que tiene un encuentro con Jesús, su vida cambia por completo. Yo estoy bien consciente que Jesús no va a llegar bien malilla a detox, no va a llegar a un centro de rehabilitación por petición familiar. A Jesús lo vamos a conocer leyendo la Biblia. El año pasado repartimos 400 Biblias dentro de centros de rehabilitación. Este año hemos repartido 300 y nos falta repartir otras 200 porque una iglesia de Tucson nos donó 500. Bueno, ese es el material didáctico del programa. Así que el programa está 100% enfocado en una persona que está dentro de un centro de rehabilitación. Dinámicas, modismos, ejemplos, la forma de hablar, los versículos, las historias, todo está 100% enfocado ahí. He tratado de dar el programa en otro lugar, no pega. Okay. No es la esencia del programa. ¿Otro lugar como cuál? He ido a una casa hogar, he ido a un asilo, he tratado de compartir uno de los temas en la iglesia con el grupo de jóvenes, etcétera. No impacta y no pega de la misma manera porque todo está estructurado. La oración de inicio está hecha para el inicio.
Y la oración de cierre de cada sesión está hecha para el cierre de cada sesión. No hay nada en el programa que no esté estructurado y que no esté planificado con anterioridad. Todo, desde el chiste en tal versículo estuvo planificado. Y ese también fue un tema porque yo decía, de repente es mucha confrontación y están todos muy serios. Y lanzaba un chiste y nadie se reía. Y decía yo, chale, que es eso que cuentas un chiste y nadie se ríe. Dije yo, qué incómodo. Dije, a lo mejor son el centro. Iba a otro centro y contaba el mismo chiste y no se rió nadie, entonces lo borramos. Okay. Y así está todo desde el inicio. Desde que tú llegas, desde que das la bienvenida, desde el rompehielos, desde la oración de inicio, desde el primer versículo, desde la introducción, desde el cierre, hasta la conclusión. Está estructurado y planificado. ¿Es como un manual? Sí, es como un manual que hemos tratado de profesionalizar lo más posible y constantemente está en actualización. Antes, el tema de resiliencia era el tema 7. Ahora lo movimos al tema 2 y dimos un programa piloto así y nos funcionó el tema en el tema número 2, así que ahí lo dejamos. Hemos hecho reestructuración dentro de, así que hemos tratado de constantemente estar actualizados, darle profesionalismo, pero sobre todo darle esencia cristocéntrica, porque retomo esta parte, yo creo fielmente que un encuentro con Jesús puede cambiarlo todo, así que lo estructuramos así. Actualmente estamos trabajando en 12 centros de rehabilitación en la ciudad y estamos teniendo presencia con 206 personas a la semana. A cada uno de ellas es parte, la visión del programa es reconciliar corazones con Dios. El objetivo, incomodar lo más posible. Yo a eso voy al centro. Vengo a incomodar, y es algo que les digo, vengo a incomodarte lo más posible. Vengo a que estés rebotando, vengo a que estés ansioso, vengo a que se detone tu herida, tu llanto y tu dolor. ¿Por qué? Si yo tengo una herida en el brazo y me echo alcohol, me va a doler macizo, pero me está sanando. Yo creo fielmente que una adicción es una carencia en el corazón y una herida en el alma, y sanarla me va a incomodar y me va a doler. Pero a veces creemos que estar en el centro de rehabilitación todo va a ser color de rosas y es fluidez y es tranquilidad, y eso es preocupante. Significa que no estás sanando nada. Hablar de abuso sexual, hablar de suicidio, hablar de depresión, hablar de ansiedad, hablar de todo este tipo de heridas que traen este tipo de personas es complicado y es doloroso, y hablarlo les va a incomodar, les va a doler. Así que hay veces en las sesiones donde estamos hablando de la herida de abandono por parte del padre. Dentro del programa, yo entendí que entre más conozcamos la problemática, más efectivos somos al brindar una solución. Realizamos un informe estadístico con encuestas donde obtuvimos datos generales, historial de consumo, tratamiento y rehabilitación, pero me centro más en percepción y disponibilidad. A mí me gusta verlo como la condición del corazón. Okay. El 70% de las personas que están internadas en Hermosillo vienen de padres divorciados, principalmente por ausencia del padre. Eso significa que hay una herida de abandono por parte del padre en cada uno de ellos, y de esa herida hablamos. Ahora, eso es por un lado. Ahora, por el otro lado, tenemos casos donde papá no estuvo, pero les tocó ver cómo mamá llegaba con un novio nuevo cada semana. Y ahí está, un novio nuevo cada semana viviendo con mamá en casa, y eso genera una confusión, porque papá estuvo y de repente ya no está, y luego cada semana tengo un papá nuevo. ¿Qué está sucediendo? Y eso genera una confusión en la mente del adolescente, y es cuando ese tipo de heridas llegan con él en su juventud. El 61% de las personas internadas en Hermosillo son jóvenes de 19 a 29 años, el 61%. Cada uno de ellos tiene una carencia y una herida en el corazón que tratamos de guiarlo a contactarla lo más posible para que logre darle, trabajamos en conjunto, así que durante la sesión van saliendo cosas y los escuchamos, los acompañamos y los canalizamos al psicólogo, al consejero, al terapeuta, al psiquiatra, porque algunas cosas sí están como que dices tú, pues no es normal que escuches voces, brother. Así que te vamos a canalizar para el psiquiatra, y en base a la evaluación médica y psiquiátrica es cuando vamos a poder brindarte el acompañamiento de acuerdo al diagnóstico, ¿no? Así que es parte de lo que hacemos. Oye, Gustavo, y en todo este caminar de estar conociendo tantas personas, ¿alguna historia que haya tocado tu corazón o de las que más recuerdes que hablamos con esta persona en un centro y esto pasó, o tantas personas reconocieron a Jesús como su Salvador? ¿Cómo manejas tú el hecho de que está funcionando el programa? Ok, el programa tiene secuencia. Los primeros temas son disposición al cambio, resiliencia y victimismo, pecado y salvación, pero no hablamos pecados desde el tema religioso, hablamos pecados como separación, como ausencia de Dios, como vacío existencial, como falta de propósito, como falta de identidad, así lo manejamos.
Y después hablamos acerca de la diferencia entre querer y estar dispuesto. Esa es la primera etapa, es la etapa de reconciliación con Dios. Después llegamos a la etapa de restauración, donde hablamos de comunicación asertiva, Espíritu Santo, Jesús nunca llega tarde, amor, amor con límites. Empezamos a tocar esos temas. Y en el cierre es cuando vemos cómo tuvo secuencia todo esto, porque cerramos con bautismos dentro del centro de Te rehabilitación. dejan bautizar adentro del centro de Sí, cada rehabilitación. 4 meses estamos realizando bautismos, pero también hacemos un censo y vemos si es adecuado o no. Yo no estoy peleando almas para mi iglesia ni para ponerme una corona de que soy el más santo y hago las cosas bien. Al contrario, si la persona no entró a ninguna de las sesiones y el día de los bautismos se quiere bautizar, yo no soy nadie para decirle que no, pero sí trato de hablar con él y decirle, brother, acabas de llegar, no estás consciente de lo que vamos a hacer, espérame, no es que no quiera que te bautices, dame tiempo, porque estas sesiones están programadas para estas personas que vivieron las 12 semanas, que se les habló, que se les confrontó, que se les acompañó durante su proceso y están tomando una decisión consciente. Así que no bautizamos al que levante la mano. Okay. No estamos tratando, porque a veces eso me metía una tina con agua los primeros 5 días, no sé ni qué pasó, así que tratamos de que estos tipos de personas lleven el acompañamiento adecuado, pero sobre todo que estén estables en sus 5 sentidos. ¿Cuántas personas han bautizado en total? Hemos bautizado 216 desde el año pasado hasta acá. De esas 216, 72 hemos canalizado alguna comunidad de fe. 22 están sirviendo en algún grupo o en alguna iglesia. No estoy buscando personas para mi congregación. A veces la gente cree, yo me congrego actualmente en mi iglesia, soy servidor en mi iglesia, creo fielmente que la iglesia es necesaria en nuestra ciudad, pero no estoy en el sentido de todos, vénganse conmigo a la iglesia. No, ¿sabes qué? Si tú vives para el sur, ok, mira, te quedas cerca de esta iglesia y este grupo, para que te quede más sencillo que puedas acudir. Y así hemos canalizado 72 personas, 22 actualmente están en el grupo. Hay otras personas que salen y perdemos contacto por completo. Y hay otras personas que nos mandan mensaje en Facebook, que nos comentan historias, con las que platicamos. A veces tengo una relación con algunos donde no platicamos de nada, nos enviamos puros stickers y puros reels. Pero eso me da a entender que hubo un acercamiento y una relación, y veo en sus fotos que está bien, que están avanzando. Pues vaya, algunos me hablan y me dicen, brother, estoy congregándome a esta iglesia, ya estoy sirviendo, y me mando una foto en la iglesia. Hoy me prestaron a mi hija para salir a comer y me mando una foto con su hija en el Carl Junior. Son tipo de cosas que yo veo y me motiva a seguir haciendo todo esto. A veces no lo podemos medir porque esta es otra cosa. El 49% de las personas que entran a rehabilitación en Hermosillo, según la encuesta Hermosillo, ¿cómo vamos? No termina el tratamiento. Salen antes de tiempo. ¿Por qué? Porque la familia codependiente lo sacó antes de tiempo. A veces es la familia la principal piedra de tropiezo. De repente llegaba la sesión y ya no estaban 10. Y yo, ¿y fulanitos? No, pues la familia lo sacó el fin de semana. Pero ¿cómo? Si voy a la mitad del programa y me lo sacaban antes de tiempo. Y fue cuando estructuramos 5 temas para las familias. Así que durante el programa con los usuarios damos temas con las familias, damos un taller de codependencia, resiliencia, amor con límites, prioridades de una casa en recuperación y Jesús nunca llega tarde. A mí me gusta traducir los temas como cómo dejar a tu hijo 3 meses más, cómo recuperar la licuadora, cositas por el estilo que a los morros les da risa, a las familias se ríen porque son vivencias que les tocó vivir, y de esa forma brindamos el acompañamiento, y de esa forma yo les insisto a las familias, no se lo lleven, déjenme terminar el programa con ellos. Es más, le invito a un café, vaya a la iglesia, y cositas por el estilo, y hemos tenido un poco más de eficacia. Actualmente atendemos 15 familias a la semana en grupos de codependencia dentro de los centros de rehabilitación, y estamos constantemente publicando información para familias para que ellos puedan obtener herramientas y recursos para que no saboteen el proceso de su familiar. Así que eso nos ha ayudado a medir un poco más el impacto del programa y la eficacia del programa. Pero estoy consciente de que trabajar con adicciones es trabajar con personas llenas de defectos de carácter, llenas de situaciones que traen arrastrando, llenas de heridas del alma, pero sobre todo personas inconstantes y muy imprevisto lo que van a suceder. Porque de repente me toca que se despiden de mí con que, brother, muchas gracias, ora por mí, y están llorando. He tenido personas enfrente de mí tatuados por completo con cara de armador de estrella, que tú los ves y dices, tengo que apretar el celular porque esta me lo va a arrebatar aquí. Y los he tenido enfrente de mí llorando como niños chiquitos, pidiéndome que ore por ellos porque quieren una nueva vida, una nueva oportunidad.
La siguiente sesión, cuando los confronto, no me quieren ver. No me quieren saludar acá, porque les hablé de deja de manipular, deja de estar de víctima, deja de echar la culpa, agarra responsabilidad. Una frase favorita que tengo es, deja de ser un baquetón espiritual. Deja de creer que porque Dios es amor siempre te va a perdonar, y es cuando vas y pecas y vienes, pides perdón y ya te perdonó y luego te la vuelves a aventar y estás jugando con la gracia y el perdón de Dios, pues. Así que en estas sesiones nadie se despide de mí. Nadie me dice adiós, nadie me dice nada, nadie me comenta nada, pero en las sesiones de échale ganas, todo va a estar bien, es echa gracias, brother. Así que es gente muy inestable que a veces sale, todo el proceso estuvo muy bien, las 12 semanas participando, atento, escuchando, leyendo la Biblia, etcétera, etcétera. Sale del centro de orientación y no sé qué pasó con él. Ya no se comunicó, desapareció por completo. Así que es esta parte donde hemos tratado de ampliar más todo lo que hacemos. Al principio eran 12 sesiones para ellos. Hicimos 5 talleres familiares. Y actualmente estamos viendo la forma de poder abrir un grupo de seguimiento para que cada persona que salga pueda ir ahí con nosotros y seguir dándole reforzamiento, canalizarlos, etcétera, etcétera. Ok, sería como doble A, ¿no? Que ya ves Sí. que te reúnes y todo ese rollo. ¿Tu familia qué piensa que te hiciste hermano? No me creen a veces. Bueno, no, al principio sí me creían. Bueno, no, miento. Ahora sí me creen. Al principio era la duda. Creían que era una fachada otra vez. Sí, yo de repente le hablaba a mi mamá cuando estaba en Ensenada. Mi mamá es una pieza importante para que hoy hagamos lo que estamos haciendo. Al año que estaba yo allá, yo le hablaba a mi mamá para que me dejara devolverme. Y yo le decía, mamá, ya estoy bien, le decía. Ya predico, leo la Biblia, ya no me estoy drogando. Órale, qué bien, me decía mi mamá. Y yo, no, pues estoy muy bien. No, pues si estás muy bien, ¿para qué te quieres venir? Allá quédate, mijito, no dice que estás bien. Y yo, ve la doña, no me extrañará, decía yo, y le colgaba. Y después le mandaba yo le mandaba fotos de todo. Mamá, aquí ando en esto, que en la iglesia, que todo. Y mi mamá, muy bien, mijo. Y luego le hablaba, mamá, ¿qué onda? ¿Puedo ir para la casa? ¿Para dónde? Para la casa, no, mijo. O sea, aquí las puertas siempre están abiertas, pero no puedes volver, o sea. Allá estás bien. Allá estás bien, ¿para qué quieres venirte para acá? Y yo decía, ve la doña, no me extrañaba. Y le hablaba a mi papá. Y mi papá me tiraba loco. Órale, qué machín, me decía. No, pues dale, síguele. Y así, hasta que ya se acabó el tiempo, le dije, "Plebe, ya me gradué acá, ya terminé mi tiempo de servicio de todo, ya me están diciendo aquí también que me vaya", le digo. No, pues vente, me dijeron. Y cuando yo llegué aquí a Hermosillo, mi mamá me pregunté, ¿qué vas a hacer? Traigo este proyecto, mamá, le decía. Y al principio era un hobby, un pasatiempo en las tardes, trabajaba en otros lugares, etcétera, etcétera. Y recuerdo que llegó un punto donde le dije a mi mamá, ¿saben qué? Me voy a dedicar de lleno a esto. ¿Y cómo le vas a hacer? No sé. Pero llegó un punto donde yo tenía mi trabajo normal en las mañanas y en las tardes iba a dar el programa a los centros. Pero llegó un punto donde me empezaron a hablar de más centros, más lugares, dedicarle más tiempo y mi trabajo no me dejaba. Y yo les dije a mis papás, ocupo dejar de trabajar para meterme de lleno a esto y que crezca y ver la manera de bajar recursos, convocatorias, donativos, etcétera. Yo recuerdo que mis papás me dijeron, haz lo que tengas que hacer, aquí en casa siempre vas a tener un techo y un plato de comida. Y los primeros meses fue vivir por fe. Actualmente vivimos por fe, pero tenemos un trabajo de medio tiempo, por así decirlo. Somos conductores de plataforma y en lo que voy de un centro a otro tratamos de ahí sacar algo pues para hacernos valer, pero gracias a Dios hemos encontrado gracia delante de las personas y a veces nos dan donativos, nos dan recursos. Luego con esto de que ganamos el Premio Estatal de la Juventud en la categoría de compromiso social, el gobierno nos dio un sustento económico, estamos con pláticas para poder estamos en el proceso de convertirnos en una asociación civil y ser una fundación donde podamos respaldar todo esto y poder participar en convocatorias, recursos y ser más transparentes al momento de pedir donativos para poder crecer más en todo esto que hacemos. Así que es parte de todo el business que hemos hecho. Actualmente, ¿cuántas personas están contigo apoyando esto? Ok, esta es la parte más curada. Soy yo solo. Pero hablamos en plural. Sí, ¿por qué? Yo tengo bien claro que es Jesús el que me acompaña, que es el Espíritu Santo el que hace la obra y que es Dios quien nos dio la visión. Me gusta pensar que trabajo en compañía de ellos, que con ellos estoy colaborando y que estoy yendo a todos lados. Yo escribo, yo dirijo, yo opero y yo doy las dinámicas y todo el programa lo hago prácticamente yo. Así que estamos esperando el día de crecer y tener un equipo de trabajo. Sueño con eso, con un día decir, ¿sabes qué? Contratamos a fulanito y fulanito va a dar estos 5 temas en estos 5 centros. Voy a ir a supervisar. Sueño con poder multiplicarnos. Actualmente no estamos en ese punto. Todo prácticamente lo hago yo,
hace 2 semanas, si no me equivoco, una muchacha se acaba de sumar, Karen, es un talento en la cámara y en la edición. Y Karen se ha sumado con nosotros a ayudarnos a subir contenido, a subir reels, fotos, posts. Me tiene borbandeado el teléfono de mensajes de deberías hacer esto. Yo le digo, sí, pues, pero espérate, pues, porque estoy acá con los morros, no puedo. Así que próximamente estaremos subiendo contenido, videos, porque gracias a Dios nos hemos ganado la confianza de 12 directores de centros de rehabilitación. Es lo que te comentaba ahorita. Tenemos la oportunidad de entrar y grabar, meter micrófonos, fotos, tomas, absolutamente de todo. Y nos hemos ganado la confianza en el sentido de que nos dejan entrar hasta los dormitorios, hasta la cocina. A veces yo como y tomo la siesta dentro del centro de rehabilitación. O sea, yo no batallo por esas situaciones. Así que le dije a Karen, podemos hacer esto. Y me dice, vamos a subir videos, vamos a subir contenido, vamos a compartir testimonios, vamos a hacer todo esto. Así que esperamos. Karen vendría siendo la única persona que se ha sumado al programa y que agradezco mucho su vida y su servicio. Y esperemos poder pagarle un sueldo fijo para que se dedique con nosotros de lleno a esto. Pero sí somos yo y Karen por ahora. Oye, y por ejemplo, ¿no han batallado para que los centros de rehabilitación les abran las puertas porque tienes un enfoque pues espiritual, cristiano, cristocéntrico más que nada? Ok, al principio eran 3 centros de rehabilitación. Mi amigo el mudo, mis amigos tienen esos apodos. Okay. Mi amigo el mudo estaba encargado en un centro de rehabilitación, fue el primer centro que nos abrió las puertas. No sé si se me cayó esta. Fue el primer centro que nos abrió las puertas. De ahí mi amigo el araña, que en paz descanse, nos abrió las puertas de su centro. Okay. Después de ahí el burrola nos abrió las puertas de su centro. Y ellos mismos nos han ido recomendando con más centros de rehabilitación. Han visto el trabajo, han visto que le metemos pasión, que le metemos profesionalismo y le metemos mucha dinámica a lo que es las sesiones. Y no es por querer hablar bien de mí ni del programa, pero hemos tenido muy buena relación con los usuarios. Las personas nos reciben muy bien. Yo a veces llego a la sesión y ya están ahí todos sentados. Están esperando a que inicie el programa porque ya saben que cada martes a las 11 ahí vamos a estar. Así que hemos hecho eso y ellos mismos directores nos han recomendado. También no es por alardear y es algo que no menciono, pero he tratado de profesionalizarme lo más posible. Tengo un diplomado en adicciones, tengo un diplomado en psicoterapia de acompañamiento para adictos, estudié psicología, estoy a 6 materias de titularme, me gradué de la escuela bíblica, estoy certificado a nivel nacional como capacitador intercesor en temas de adicciones por parte de la Secretaría de Educación Pública. Llevo años sirviendo, 7 años sirviendo dentro de centros de rehabilitación. Algunos lo hice andando mal, pero nos logramos tener esa presencia. Soy consejero en adicciones. ¿Qué más? Tenemos un diplomado en neuropsicología enfocado en los daños del cerebro por el consumo de drogas. Hemos participado en conferencias, en charlas y luego con esto del Premio Estatal de la Juventud hemos podido extender un poco nuestro currículum y eso es lo que presentamos y es lo que nos abre las puertas. Ya estando dentro del centro de rehabilitación, los directores ven nuestro trabajo, ven la manera en la que nos dirigimos, la manera en la que lo hacemos y nos han abierto más las puertas. Así que pues les damos donativos de Biblias, a veces. No sé por qué, pero de repente llega gente y me dice, mira, ten esta bolsa negra, está llena de ropa de hombre. Y yo, Simón, y ahí voy en el carro con una bolsa llena de ropa y llego y la dejamos a un centro. O de repente llega gente y me dice, ten estas 2 cajas de tomate. Y yo, ¿para qué quiero tomate? Y es cuando llevo tomate a los centros y estamos constantemente haciendo donativos. Igual dando, pues a veces nos toca dar publicidad a alguno que otro centro, etcétera, etcétera. Así que saben lo que hacemos, saben lo que somos, saben lo que representamos. Y es lo que más puertas nos ha abierto. A veces las personas creen que la espiritualidad está muy cerrado y que no va a dar avances, etcétera, etcétera. Pero yo he hecho las encuestas. El 61% de las personas dentro de un centro de rehabilitación dice que lo que le va a ayudar es terapia espiritual. El programa de AA es el programa más eficaz a nivel mundial y tiene como base principal la espiritualidad, un poder superior llamado Dios. Así que nosotros hablamos 100% de eso. La mayoría de las personas que se rehabilitan lo hacen por medio de la espiritualidad, de un encuentro personal con Jesús, de una relación personal con Dios, con el Espíritu Santo, y nosotros los guiamos a eso. Esta parte al principio había muchos cuestionamientos de parte de los usuarios y nos decían, ¿sabes qué? Es que yo no creo en lo que tú dices. Me caes bien y me gusta tu sesión, pero yo no creo en tu Dios. Y a mí me nacía contestarle, pues a lo mejor por eso estás así. Porque el no creer te tiene así, bro. O sea, por lo que yo veo, el no creer en Dios no te ha servido de nada. O
sea, no te ha ayudado a desarrollarte, a crecer, a ser un padre presente, a ser un buen hijo, una buena pareja, no, por lo que veo, no. El no creer no te ha servido de nada. A lo mejor empezar a creer empieza a darle un cambio y un giro a tu vida, a tu situación y te ayuda a desarrollarte. Así que desde ahí los morros ya es como, Lo confrontaste. sí, y confronto mucho con la lógica, con esta parte de, pues, ve dónde estás, brother, por no creer. O sea, tu soberbia y tu ego te trajo hasta aquí. Tus mejores ideas, tus mejores propuestas y tus mejores intenciones te han traído tus peores resultados. A lo mejor quebrantarte y entregarle tu vida a un poder superior o Dios como tú lo concibas, empieza a darte una nueva perspectiva de vida. Esto es con las personas que no nos conocen. No sé si sea gracias a Dios, pero en cada centro al que voy, 4 o 5 personas de las que están ahí les tocó consumir conmigo o estar internados conmigo. Wow. Así que de repente me ven llegar y me ven repartiendo Biblias, hablándote de una nueva vida en Cristo, y me ven y es como que, brother, tú me vendías cristales, tu colonia, ¿cómo me vienes a dar una Biblia? Así que son ese tipo de cosas que nos dan un respaldo en lo que hacemos. Así que la espiritualidad tiene la oportunidad de darnos un nuevo comienzo y de desarrollar una vida. La vida espiritual tiene la oportunidad de desarrollar en nosotros valores universales, como el respeto, la compasión, solidaridad, humildad, cosas que independientemente de nuestras creencias son bien vistas en cualquier lugar. Creo fielmente que geográficamente, por el lugar donde estamos, todos concebimos a un poder superior y espiritualidad como Dios o como Jesús. Si estuviéramos en otro continente, probablemente fuera Alá o cualquier otro, pero aquí donde estamos concebimos a Jesús o a Dios, y es de lo que hablamos, y es de lo que entramos, y es lo que nos ha abierto las puertas. Yo nunca he ocultado eso. Yo siempre, donde me paro, soy un fiel creyente de Jesús, y si tengo la oportunidad de decirlo, ya sea en la radio, en la tele, en la entrevista, lo hemos dicho en la tele, en Telemax, lo hemos compartido en la radio, y esto es lo que también nos ha abierto puertas. Yo creo fielmente que es Dios el que viene delante de nosotros, y yo tengo que darle toda la gloria y honra a Él, ya que Él es el que nos tiene donde estamos. Así es. Oye, Gustavo, en este punto de tu vida, ¿consideras que todo lo que ha pasado te trajo a esto? ¿Que todo tenía un propósito para que llegaras aquí? Sí, yo creo que empecé a especializarme en el tema desde los 12 años. Exactamente, Y, desde la y primera vez. sí, yo creo que desde ahí, porque sí, llevamos 2 años operando, 2 años estructurando el programa, unos 7 años en diplomados, cursos, talleres y todo, pero 8 años de vivencia, yo creo que es lo que nos ha ayudado a ser más eficaces en todo lo que hacemos. Así que yo creo que todo tiene un propósito, yo creo que tiene una razón de ser y una causa por la cual ser. Así que yo creo que Dios me permitió pasar por este desierto, por estas situaciones complicadas en casa, para lograr entender la carencia del corazón de cada una de las personas con las que trabajo. Yo creo que la empatía y la compasión es una de las herramientas principales para trabajar con adicciones. Yo me reflejo en cada uno de ellos. Yo veo a fulanito y digo, eres igualito que yo, bro, por eso me cae tan mal. Eres igualito que yo en este aspecto, en esta situación. Veo a las señoras llegar y digo, esta es mi mamá. Esta muchacha aquí, esta es mi hermana. Veo a un papá llegar a la sesión familiar igual que mi papá. Y me identifico mucho, no es que me proyecte, pero logro ver la problemática y me acuerdo de cómo era vivir en Vietnam cuando vivíamos en mi casa. Así que yo recuerdo los gritos de mi madre, yo recuerdo el llanto de frustración de mi padre, yo recuerdo el rostro de rencor de mi mamá, de mi hermana, perdón. Yo recuerdo las noches que me fui a acostar durmiendo, llorando con una pipa en mi bolsa porque ya no me quería drogar. Así que cuando veo a cada una de las personas con las que trabajo, me identifico y digo, ¿sabes qué? Entiendo tu dolor. Por eso brindamos el acompañamiento emocional. Podemos tener un registro y un número de datos que nos digan qué drogas se consumen, cuántas se consumen, etcétera, etcétera. Pero no tenemos un dato que nos diga cuántas noches sin dormir lleva una madre de familia al saber que su hijo se está drogando. No tenemos un indicador que nos diga el nivel de rencor y odio y frustración que siente un hermano al ver que sus padres se van a divorciar porque su otro hermano no deja de consumir. No tenemos algo que nos diga el nivel de estrés de un padre de familia que tiene que llegar a fin de mes con su casa, la luz y el agua, y aparte pagar un internamiento para su hijo. Eso son huellas en el corazón que me atrevo a decir que las personas que hemos estado del otro lado logramos ver y logramos identificar. Yo les decía esta semana a los muchachos, yo te veo y veo que le falta brillo a tus ojos, brother. Veo que sonríes con dolor. Veo que tu rostro está opaco. Logro ver que dentro de ti hay cadenas, que dentro de ti
hay carencias, hay vacíos, hay heridas. Logro ver a tu mamá cansada, brother, frustrada de la situación que lo has hecho vivir. Y lo veo en ellos porque me tocó, me identifico, me veo como un espejo a través de ellos y digo, bueno, si a mí en un tiempo un Jesús dispuesto me dio una oportunidad y me dio una nueva dirección y me dio la oportunidad de escribir una nueva historia, también lo puede hacer con él. Exacto. Así que parte de lo que hacemos. Creo que Dios nos permitió pasar por un desierto para vivir la experiencia y poder contactar más con los corazones. Y también lo puse a prueba. He tratado de dar los talleres familiares lo más profesional posible, con teorías, que este libro, que es, no impacta de la misma forma el taller. Pero cuando doy ejemplos de cómo era mi casa cuando yo consumía, las señoras se ríen, las señoras apuntan, las señoras lo entienden y digo yo, bueno, el testimonio es el que va a lograr impactar y es el que va a lograr hacer un impacto en sus corazones, en sus vidas y entender cuál es la problemática y cómo hacerle para salir. Por eso los talleres he tratado de cambiarlos. Ya no quiero que se llame codependencia, quiero que se llame cómo dejar a tu hijo 3 meses más. Amor con límites, ya no quiero que se llame así, quiero que se llame cómo recuperar la licuadora que tu hijo empeñó. O sea, cosas que la señora diga, ay, esto ocupo. ¿Me explico? Así que trato de hacerlo con teorías profesionales, pero bajarlo al nivel de vivencia y de experiencia para que las personas lo puedan entender. Así que sí, creo que Dios nos permitió vivir pasar por un desierto para poder entender la carencia del corazón de las personas con las que trabajamos. Oye, Gustavo, ¿y qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo sueño muy grande. A ver, cuéntame tu Eh, sueño grande. yo tengo una visión muy clara. Tengo la visión de reconciliar corazones con Dios dentro de los centros de rehabilitación. Actualmente lo hacemos como un programa, pero con esto de que queremos hacer una fundación, se ha ampliado un poco el panorama y Dios nos ha permitido ver destellos de lo que nos va a permitir en un futuro hacer. Sueño con tener unas 5 o 10 clínicas de rehabilitación trabajando con este modelo y este enfoque cristocéntrico, también muy pegado a lo terapéutico de psicología, consejería, psiquiatría, todo lo que implica, pero también veo un comedor callejero, ambulatorio por grandes partes de las ciudades, veo un grupo de terapia muy profesional, muy grande, de que en un salón, terapia para familias, acá es terapia para adolescentes, acá es terapia para los hermanos de los familiares, acá los que van saliendo de un centro de rehabilitación. Veo todo eso funcionando al mismo tiempo. Hace tiempo me tocó conocer al pastor y director fundador de Cristo Vive, de los que venden los burritos. Ah, sí. Él tiene la sede en Saltillo, 1,200 usuarios tiene en su centro de rehabilitación y tiene otros 72 centros de rehabilitación en la República. Él tiene una visión muy grande. Cuando yo supe lo que él hacía, me inspiró y me retó. Así que yo en unos 5 o 10 años veo lo que te acabo de contar, pero me gustaría pensar que Dios tiene algo mucho más grande a través de su poder, de su amor y de su presencia. Así que si en algún punto logro tener un centro de rehabilitación con 1,000 usuarios que se les esté dando un tratamiento, yo estaría contento. Estoy dedicado 100% a esto. Yo creo que Dios siempre nos da más de lo que esperamos. Sí, así que a veces veo mi visión y veo lo que está haciendo por ahí y digo, yo también quiero algo así, ayúdame a multiplicar esto. Es frustrante a veces y a veces es cansado. Y Claro. es muy cansado de estar pensando constantemente qué le voy a decir a Sutano, a fulanito, etcétera, etcétera, qué es lo que tengo que hacer. Pero es donde doblamos rodillas y le digo, Dios, habla tú y sé tú y dame dirección tú y dame sabiduría tú, porque he tratado a veces en mi fe, he menguado a veces en mi fe y he tratado de hacerlo con mis fuerzas, con esta parte de yo lo estudié, si yo lo escribí, si yo sé lo que tengo que hacer, y es cuando no tiene impacto. El programa yo me he dado cuenta que impacta más cuando antes de entrar al centro de rehabilitación le pido a Dios que sea Él y no yo. Así que he tratado de siempre darle la gloria y la honra a Él y entender que Él es el que reconcilia corazones y nosotros solamente somos el molde que Dios está usando. El medio. Sí, así que quiero eso, quiero un centro de rehabilitación, una clínica, un comedor callejero, un lugar de terapias, pero sobre todo quiero impactar mi ciudad. Amo Hermosillo como no tienes una idea. Jesús lloró 2 veces en la Biblia, una por un amigo en Juan 11 por Lázaro y otra por una ciudad por Jerusalén en Lucas 19. Jesús me enseña que Él amaba Jerusalén, Él amaba su ciudad y creo que como hermosillenses tenemos que involucrarnos más en atender las problemáticas de nuestra ciudad.
Una iglesia que no se involucre en atender problemas de su ciudad simplemente se está convirtiendo en un grupo más de personas que se reúnen. Sí, están adorando y están recibiendo, pero si no tienes un impacto en tu ciudad, no sé qué estás haciendo, bro. Yo conozco un Jesús que hacía milagros por todos lados, que andaba para arriba y para abajo, que andaba buscando necesidades y viendo la manera de hacer un mejor lugar. Y a veces nosotros estamos enfocados en hacer un mejor lugar solamente en mi iglesia. No quiero que se malinterprete esto. No, claro que no. Amo mi iglesia, amo mi congregación, sirvo y comparto en mi congregación. Tengo llaves de la iglesia, voy, abro, ahorita en la tarde voy a ir a barrer, o sea, tengo muchas. Amo mi congregación, pero amo mi ciudad. Y creo que como iglesia tenemos que involucrarnos e impactar y atender las necesidades de nuestra ciudad. Por eso creo que por uno más puede hacer un impacto positivo en nuestra ciudad y me encantaría poder profesionalizarlo, multiplicarlo y hacerlo crecer para impactar más vidas y más personas en Hermosillo. Muy bien, Gustavo, de verdad espero que puedas llevar a la práctica este sueño que tienes. De todo corazón deseo que se Muchas gracias. cumpla, que se lleve a cabo y espero que Dios te dé más de lo que tú estás esperando, porque Dios no da menos, Gracias. siempre da más y siempre da más. Y te agradezco mucho que te hayas echado la vuelta, que te hayas abierto, que hayas sido vulnerable, que hayas contado tu historia. Yo creo que eso es de valientes porque no cualquiera lo hace. Gracias. Y te agradezco mucho el trabajo que tú solo estás haciendo y de verdad te lo digo, Dios ve eso, Amén. Dios ve el esfuerzo, Dios ve el corazón, Dios ve lo que haces y Él no se queda con tu trabajo solamente. Así que lo que tú esperas va a llegar en el momento que tenga que llegar. Amén. Gracias. Así que, Gustavo, no sé si antes de despedirnos quieras dar tus redes sociales o decirte que te sigan en algún Claro, lugar. sí, nos pueden seguir para acá. Estamos en Facebook e Instagram como Por Uno Más, así PORUNOMAS. ¿Sí lo dije bien? Sí, Por Uno Más, así nos encuentras en redes sociales. Estamos tratando de subir contenido y más información para las familias. Y si me permites despedirme con un mensaje. Claro. Jesús nunca llega tarde, aunque las circunstancias digan lo contrario. Si estás atravesando alguna situación complicada que tenga que ver con el tema de adicciones, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, que Jesús siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. Pero también te invito a que busques el apoyo profesional y terapéutico y sobre todo la canalización adecuada para que tu familiar pueda encontrarse con ese Jesús dispuesto. Así que estamos a la disposición de la comunidad a través de las redes sociales de Por Uno Más para que nos puedan contactar, enviar un mensaje y poder brindar el acompañamiento. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Gracias a ti, bendiciones. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Yo creo que tenemos bastante tarea para pensar. Gustavo nos ha traído una visión más amplia de lo que es las adicciones y cómo él logró impactar tanto la ciudad siendo una sola persona. Yo creo que esa es mucha tarea para nosotros. O sea, cada quien debería impactar desde su trinchera. Entonces, les agradezco mucho si comparten este video, si comparten nuestras redes sociales, si le dan like y compártenselo a alguien que le vaya a servir. Nos vemos hasta la próxima.